Hola, necesito desahogarme un poco porque lo que me pasó en los últimos años no tiene nombre. Mi nombre es Sergio, tengo 38 años, y la verdad, jamás pensé que me iba a ver en una situación como esta. Siempre fui una persona trabajadora, nunca me metí en problemas y, sobre todo, siempre he puesto a mi familia primero. Supongo que ahí fue donde fallé. Hace unos 5 años, todo parecía ir bien. Tenía una pequeña casa que con mucho esfuerzo logré comprar después de varios años de ahorro. No era nada lujoso, pero era mía. Además, tenía un auto que aunque viejo, funcionaba a la perfección. También había logrado ahorrar una buena cantidad de dinero, nada impresionante, pero era lo suficiente para sentirme seguro. Mis padres, hermanos, y hasta algunos tíos y primos siempre me decían lo orgullosos que estaban de mí, por haber logrado todo eso sin pedir nada a cambio. Sin embargo, un día todo cambió. Mi hermano mayor, Omar, me llamó desesperado. Me dijo que necesitaba hablar conmigo urgentemente y, por supuesto, yo me apresuré a su casa pensando que algo terrible había pasado. Cuando llegué, encontré a toda mi familia reunida, mis padres, Omar, su esposa, mi hermana Verónica, su esposo, e incluso algunos tíos. El ambiente era tenso, todos con caras largas y preocupadas. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que la situación era grave. Omar comenzó a hablar. Me explicó que habían tomado un préstamo con un prestamista local para resolver algunos problemas familiares, pero no habían podido pagarlo. Para mi sorpresa, no era una pequeña deuda como imaginé. Estamos hablando de una suma enorme de dinero, lo suficiente como para perderlo todo si no se pagaba pronto. El prestamista, al parecer, era un hombre peligroso y había comenzado a amenazarles. Lo primero que pensé fue, ¿cómo no me contaron antes? Pero no quería empezar una pelea en ese momento. La cuestión era clara, si no pagaban esa deuda pronto, todo estaría perdido. Mi madre comenzó a llorar, mi hermana me miraba como si yo fuera la única esperanza. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que lo correcto sería ayudar, pero también sabía que lo que me estaban pidiendo era demasiado. Después de hablarlo entre todos, me pidieron que vendiera mi casa y mi coche, y que utilizara mis ahorros para pagar la deuda. Se suponía que ellos, una vez estuvieran de pie nuevamente, me ayudarían a recuperar lo que había perdido. En ese momento, sentí que no tenía otra opción. Mi familia estaba en peligro, y yo podía hacer algo al respecto. Decidí confiar en ellos. Puse mi casa en venta lo más rápido posible, y vendí mi coche a una fracción de su valor solo para conseguir el dinero que necesitaban. El día que entregué todo el dinero fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Me quedé sin hogar, sin coche y prácticamente sin ahorros. Pero dentro de mí, sentía que había hecho lo correcto. Mi familia estaba segura, y eso era lo que importaba. Ellos, por su parte, me aseguraron que en cuanto pudieran, me devolverían todo lo que habían tomado. Omar incluso me prometió que se encargaría de encontrarme una nueva casa, que todo sería temporal. Durante un tiempo, me quedé viviendo en casa de mis padres. No era la mejor situación, pero al menos tenía un techo sobre mi cabeza. Pasaron los meses, y aunque me resultaba incómodo preguntar, poco a poco comencé a ver que las promesas de ayuda nunca se materializaban. Mis hermanos seguían con sus vidas como si nada hubiera pasado. No se hablaba más del dinero ni de la deuda. Yo me esforzaba en no crear tensiones, pero por dentro me sentía cada vez más frustrado. Finalmente, un año después de haberles ayudado, me vi obligado a alquilar un pequeño departamento con lo poco que tenía. Sabía que mis padres no podían mantenerme por siempre, y aunque intentaba buscar mejores trabajos para salir adelante, las oportunidades eran pocas. Al principio, no me importaba tanto. Después de todo, había hecho un sacrificio por mi familia, y creía que en algún momento ellos cumplirían su parte. Pero ese momento nunca llegó. El primer golpe fuerte vino unos meses después, cuando tuve un accidente laboral que me dejó incapacitado por un tiempo. No fue nada grave, pero me rompí la pierna y no pude trabajar durante casi 6 meses. Fue entonces cuando realmente necesité a mi familia. Pensé que, después de todo lo que había hecho por ellos, no les importaría ayudarme mientras me recuperaba. Al fin y al cabo,
habían prometido que me devolverían lo que yo les di. Primero fui con mi hermano Omar, quien, al principio, parecía dispuesto a ayudarme. Le expliqué mi situación y me dijo que no me preocupara, que vería cómo podía hacer para darme algo de dinero mientras me recuperaba. Pasaron unas semanas y no recibí ni una llamada. Intenté ponerme en contacto con él, pero me daba largas. Estoy ocupado, lo estoy viendo con mi esposa, este mes estoy apretado, pero el próximo seguro te ayudo, y así. Después de un mes de excusas, me di cuenta de que no iba a cumplir su palabra. Entonces pensé que quizás mi hermana Verónica podría ayudarme. Fui a su casa con la misma esperanza, pero su respuesta fue aún peor. Me dijo que estaban pasando por momentos complicados y que no podían darme nada. Incluso me dio a entender que yo debería haber previsto mi situación mejor. Eso me dolió más que cualquier otra cosa. ¿Previsto mejor? ¿Cómo se supone que iba a prever que romperme la pierna me dejaría sin trabajo? Y más aún, después de haberlo dado todo por ellos. Con mis padres la historia fue similar. Al principio, me dijeron que ellos también estaban ajustados con el dinero y que no podían hacer mucho. Pero lo que más me desconcertó fue ver cómo, a pesar de decirme eso, no dejaban de ayudar a mi hermano y a mi hermana con cualquier cosa que necesitaran. A ellos les ofrecían préstamos, les ayudaban con los niños, incluso les daban dinero para cosas innecesarias. Yo quedé completamente marginado. En esos meses, llegué al punto de estar a punto de perder el departamento que había alquilado. No tenía forma de pagar el alquiler y, sin poder trabajar, las cosas se complicaban cada día más. Cuando volví a pedir ayuda, esta vez desesperado, la respuesta fue la misma: excusas, promesas vacías y, lo peor de todo, la indiferencia. Empecé a notar que mi familia ya ni siquiera me llamaba. Había pasado de ser el salvador que solucionó sus problemas a ser una carga para ellos. Un día, después de semanas de intentar contactarlos, Omar me mandó un mensaje diciendo que tenía que entender que ellos no podían ayudarme en ese momento, que tenía que buscar una solución por mí mismo. Fue en ese momento cuando todo cambió para mí. Me di cuenta de que, por más que hubiera dado todo lo que tenía por mi familia, ellos jamás harían lo mismo por mí. Decidí que ya no podía seguir esperando algo de ellos. Si iba a salir adelante, tendría que hacerlo solo. Lo peor de todo fue el sentimiento de traición. Había confiado en ellos, había creído en sus promesas, y me habían dejado solo en el peor momento de mi vida. Durante ese tiempo, mi madre incluso tuvo el descaro de invitarme a reuniones familiares como si nada hubiera pasado, como si todo estuviera bien. Era como si ignoraran mi situación a propósito, como si pensaran que yo simplemente debía aguantar hasta que las cosas mejoraran por sí solas. Con el tiempo, dejé de intentar buscar su ayuda. Me di cuenta de que no valía la pena. Aunque me dolía, empecé a aceptar que, en realidad, mi familia solo estaba interesada en mí cuando les convenía. Ahora que ya no tenía nada que ofrecerles, me habían dado la espalda sin dudarlo. Lo más frustrante era ver cómo ellos seguían con sus vidas como si nada hubiera pasado. Omar seguía con su trabajo, mi hermana seguía publicando fotos de vacaciones en redes sociales, y mis padres organizaban reuniones familiares donde yo apenas era invitado. Ellos ya habían olvidado lo que hice por ellos, o peor aún, simplemente no les importaba. Decidí cortar casi todo contacto con ellos. Si no iban a estar para mí en los momentos más difíciles, no tenía sentido seguir manteniendo una relación. Pero claro, no fue fácil. Durante meses, me sentí completamente solo, tratando de lidiar con la recuperación de mi pierna, buscando trabajos pequeños aquí y allá, y sin ninguna certeza de lo que iba a pasar con mi vida. Con el tiempo, me di cuenta de que si no empezaba a moverme por mi cuenta, no iba a sobrevivir. Aunque mi pierna seguía doliendo, no podía quedarme esperando a que las cosas mejoraran por arte de magia. Así que empecé a buscar cualquier tipo de trabajo que pudiera hacer con mi limitación física. Fue difícil al principio, pero logré encontrar algunos pequeños proyectos de reparación en casas cercanas y trabajos de pintura. No era mucho, pero era algo que me permitía comer y pagar el alquiler, aunque fuera con retraso. En esos días conocí a César, un vecino del edificio donde vivía.
Era un hombre mayor, bastante amable, que se dio cuenta de que yo no estaba pasando por un buen momento. Un día, mientras estaba sentado en las escaleras con una bolsa de hielo en la pierna, él se acercó y empezamos a hablar. Sin saber cómo, terminé contándole parte de mi historia, cómo había vendido todo para ayudar a mi familia y cómo ellos me habían abandonado en mi peor momento. César se quedó en silencio por un momento y luego me dijo algo que jamás olvidaré: a veces la familia no es la que te toca, sino la que eliges. En ese momento, no entendí completamente lo que quiso decir, pero con el tiempo, sus palabras cobraron más sentido. César empezó a ofrecerme pequeños trabajos de reparación en su casa y me presentó a algunos amigos suyos que también necesitaban ayuda. Poco a poco, empecé a tener más trabajo y, aunque seguía sin ser suficiente para salir de la situación en la que estaba, al menos me permitía sobrevivir y, lo más importante, sentirme útil de nuevo. Gracias a él, logré conectar con otras personas que también me dieron una mano cuando más lo necesitaba. Sin quererlo, había empezado a formar una nueva familia fuera de la de sangre. Durante ese tiempo, mi familia biológica desapareció por completo de mi vida. No volvieron a llamarme ni a saber de mí. Ya ni siquiera me molestaba. Había pasado tanto tiempo esperando que se preocuparan por mí que, para ese entonces, ya no me afectaba su indiferencia. Lo que sí me molestaba era ver cómo seguían con sus vidas, disfrutando de las comodidades que yo les había ayudado a preservar, mientras yo luchaba por sobrevivir. Al mismo tiempo, las nuevas conexiones que había hecho empezaron a darme más oportunidades. No era que de repente me hubiera vuelto millonario, pero los trabajos de reparación y construcción que conseguía a través de César y sus conocidos me permitieron estabilizarme un poco más. Incluso logré ahorrar lo suficiente como para cambiarme a un pequeño departamento un poco más decente que el cuchitril en el que estaba. No era nada del otro mundo, pero para mí fue un logro enorme, considerando todo lo que había pasado. Una noche, mientras estaba sentado en la pequeña sala de mi nuevo departamento, pensé en todo lo que había sucedido. Había pasado de tenerlo todo a perderlo, solo para darme cuenta de que aquellos en quienes más confiaba nunca estuvieron realmente de mi lado. Me costó mucho tiempo aceptarlo, pero ahora entendía que las personas que estaban dispuestas a ayudarme no siempre serían aquellas con las que compartía lazos de sangre. César y sus amigos, personas a las que apenas conocía, habían hecho más por mí en unos pocos meses que mi familia en años. Algunos de esos nuevos amigos incluso me ofrecieron la posibilidad de trabajar en proyectos más grandes, donde podría ganar más dinero. La vida empezaba a sonreírme de nuevo, y aunque no era una vida perfecta, me sentía satisfecho de haber salido adelante por mi cuenta, sin depender de aquellos que me habían abandonado. En ese punto, ya no me importaba lo que mi familia pensara de mí. Si alguna vez volvían a aparecer, tenía claro que no volvería a hacer ningún sacrificio por ellos. Me había costado mucho aprender la lección, pero al final entendí que uno no puede depender de otros para salir adelante, especialmente cuando esos otros solo te buscan cuando necesitan algo de ti. Los siguientes meses fueron de crecimiento personal y financiero. Empecé a trabajar de forma independiente en varios proyectos de construcción y reformas, y cada vez más personas confiaban en mí para hacer el trabajo. Era agotador, pero al menos era trabajo honesto y, sobre todo, me sentía valorado por quienes me rodeaban. En ese momento, las heridas que mi familia me había dejado ya comenzaban a sanar, gracias a las nuevas relaciones que había formado. No me arrepiento de haber ayudado a mi familia en su momento, pero ahora sé que, si pudiera regresar el tiempo, no habría sido tan confiado ni habría esperado tanto de ellos. La traición dolió, pero la lección que aprendí fue invaluable: no todos aquellos a los que llamas familia estarán ahí cuando los necesites. Después de unos años de esfuerzo, sacrificio y apoyo de mis nuevos amigos, logré salir adelante. Mi pequeño negocio de reformas y reparaciones creció lo suficiente como para darme cierta estabilidad financiera. No era millonario ni mucho menos, pero había logrado algo que pensé que sería imposible cuando perdí todo: una vida digna por mi cuenta. Me sentía orgulloso de haberlo hecho sin la ayuda de la familia que, en su momento, prometió estar ahí y me abandonó. Un día, mientras trabajaba en un proyecto en casa de uno de mis clientes, recibí un mensaje de mi madre. No la había visto en casi 2 años.
El mensaje era frío y directo, sin un solo "¿cómo estás?" o "nos gustaría verte". En su lugar, me contaba que Omar había vuelto a caer en una deuda grave y que mi hermana Verónica también estaba pasando por problemas económicos. Querían hablar conmigo, porque, aparentemente, necesitaban mi ayuda. Me quedé mirando el teléfono durante varios minutos, sintiendo una mezcla de incredulidad y rabia. ¿De verdad tenían el descaro de pedirme ayuda después de todo lo que me hicieron pasar? Al principio, pensé en ignorarlos. Después de todo, ellos hicieron lo mismo conmigo. Pero luego, decidí que esta era mi oportunidad para enfrentarme a ellos y dejar las cosas claras de una vez por todas. Les respondí que podía reunirme con ellos, y programamos una reunión en casa de mis padres. El día de la reunión, me preparé mentalmente para lo que sabía que sería un encuentro incómodo. Cuando llegué, vi que estaban todos allí: Omar, Verónica, mis padres, e incluso algunos tíos. Me saludaron con una extraña mezcla de cortesía y culpabilidad, como si supieran que habían hecho mal, pero no querían admitirlo. Nos sentamos alrededor de la mesa y, sin rodeos, Omar fue el primero en hablar. Necesitamos tu ayuda otra vez, hermano. Las cosas no han salido como esperábamos, bueno, sabemos que estás en una mejor posición ahora. Creemos que podrías ayudarnos a salir de esta. Mientras él hablaba, solo podía pensar en la ironía de la situación. Hace unos años, yo había estado en el mismo lugar, pidiéndoles ayuda desesperadamente, y ellos me dieron la espalda. Ahora, los roles se habían invertido. Les dejé hablar. Explicaron cómo habían llegado a esa situación, cómo las cosas no habían salido como esperaban, y cómo esta vez prometían que harían las cosas bien si yo los ayudaba de nuevo. Mi hermana incluso trató de justificar lo que pasó antes, diciendo que todos estábamos pasando por cosas complicadas y que no era personal. Pero yo sabía que eso no era cierto. Cuando terminaron de hablar, me quedé en silencio por unos momentos, mirándolos uno por uno. Podía ver en sus ojos que esperaban que yo les dijera que sí, que haría lo mismo que hice la última vez. Pero ya no era el mismo Sergio de antes. Finalmente, les respondí: lo siento, pero no puedo ayudarlos. Hubo un silencio absoluto en la mesa. Parecía que no podían creer lo que acababa de decir. Omar intentó hablar, pero lo interrumpí. La última vez, lo di todo por ustedes. Vendí mi casa, mi coche, vacié mis ahorros, y cuando yo necesité ayuda, me dejaron solo. No voy a pasar por eso otra vez. Esta vez, ustedes se las arreglarán como puedan. Mi madre comenzó a llorar, intentando hacerme sentir culpable, pero no cedí. Durante años, ellos habían ignorado mi dolor, mi desesperación, y ahora que las cosas se habían complicado para ellos, esperaban que yo fuera su salvador una vez más. No iba a suceder. Me levanté de la mesa, con la intención de irme, pero antes de salir, les dije algo que había estado guardando durante mucho tiempo. Encontré una familia que sí está ahí cuando la necesito. Y no son ustedes. Son personas que estuvieron conmigo cuando nadie más lo hizo. Si ellos, personas que apenas me conocían, pudieron apoyarme, ustedes también podrían haberlo hecho. Pero decidieron no hacerlo. Así que ahora, lo siento, pero no tengo nada más que ofrecerles. Salí de la casa, dejando a mi familia atrás, sabiendo que esta vez no habría vuelta atrás. No me arrepiento de haber ayudado en su momento, pero ya no les debía nada. Había aprendido una lección dura, pero valiosa: la familia no siempre es la que te toca, sino la que te apoya cuando más lo necesitas. Desde ese día, corté casi todo contacto con ellos. Siguen viviendo sus vidas, y sé que probablemente han encontrado otra forma de resolver sus problemas, pero eso ya no es asunto mío. Yo, por mi parte, sigo adelante, construyendo la vida que siempre quise tener, rodeado de personas que realmente me aprecian y valoran por lo que soy, no por lo que puedo darles.